Parasitosis entéricas. Vamos a dar inicio con nuestra primera jornada del mes. Es la primera jornada del año también y vamos a tomar en cuenta un tema muy interesante sobre lo que son los parásitos. En esta jornada vamos a hablar primeramente, vamos a identificar cuáles son los factores que contribuyen a la transmisión, establecimiento y patogenia de las enteroparasitosis. A asociar los mecanismos patogénicos con las manifestaciones clínicas más frecuentes en la enteroparasitosis y también asociar la variabilidad clínico-epidemiológica al diagnóstico presuntivo y certeza. Les invitamos que se suscriban. Si tienen cualquier duda la pueden dejar en sus comentarios. También les recordamos nuestros cursos a distancia. Pueden revisar la descripción de esta jornada donde les vamos a dejar mayor información también de nuestros grupos de WhatsApp y nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Inicio con este tema de hoy. Vamos a empezar hablando sobre lo que es ciertos aspectos sobre las parasitosis entéricas. Y es que uno de los aspectos más importantes son los aspectos bioquímicos del aparato digestivo y su relación con la parasitosis. Estudios infectantes, vías de infección y lo que es la profilaxis es otra parte muy interesante que vamos a tomar en cuenta. Y la localización parasitaria y patogenia de las enteroparasitosis. Abordajes también para lo que es el diagnóstico, clínico sobre todo. Entonces, dando inicio con la bioquímica del tracto gastrointestinal y vías biliares, como acá nosotros podemos observar, las sales biliares, la lipasa, el moco, las proteasas, pertenecen a lo que es la parte bioquímica del tracto gastrointestinal, que muchas de ellas favorecen a lo que es la patogenia o que se presente o que se puedan desarrollar este tipo de parásitos. Esto lo voy a ir explicando más adelante, especificando cada uno de ellos. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, ciertas especies y estadios parasitarios. Por ejemplo, vamos a empezar hablando sobre lo que es la Giardia duodenalis. La Giardia duodenalis, el Cryptosporidium parvum y otras entamoebas, ellos presentan un ciclo de quiste o quistitrofozoito para causar lo que es una enfermedad. En cambio, a los nematodos, por ejemplo, el Ascaris lumbricoide, lo que es el Strongyloides stercolaris, las uncinarias, como el Necator americanus, Ancylostoma duodenalis, Enterobius vernicularis y el Trichuris trichiura, el ciclo de estas especies corresponde de huevo, larva y estado adulto, que van a presentar diferentes patologías. Y también vamos a tomar en cuenta el día de hoy lo que es la Heminulepis nana y lo que es la especie de Taenia. Bien. Acá nosotros podemos observar los estadios parasitarios y muy frecuentes, sobre todo lo que es el protozoario de Giardia y lo que es el Ascaris lumbricoide de la parte inferior. Acá nosotros lo vamos a especificar estas imágenes son tanto educativas como algunas de ellas también nosotros las podemos observar en directo como en materia fecal, lo que son los huevos de Ascaris lumbricoide. Estos huevos se desarrollan en el suelo y podemos observar una imagen ilustrativa donde ellos viajan al pulmón, donde se puede ver un corte histológico. También a nivel del intestino delgado, ya lo que es en el estadio adulto. Y lo que son estos protozoarios que están en la parte superior, estos corresponden más que todo en unas afecciones que son más frecuentes, sobre todo en la población infantil. Vamos a hablar en cada uno de ellos específicamente, pero hay que tomar en cuenta entre las parasitosis entéricas las fuentes de infección. Y lo más frecuente o lo más cotidiano que nosotros encontramos son tres factores: agua, suelo y alimento. El agua, donde se puede encontrar tanto quistes y huevos de parásitos. En el suelo hay quistes que son resistentes al ambiente, huevos y estadios larvarios en algunos casos. Y en el caso de los alimentos, que también están los quistes y los huevos. Es muy importante recalcar que estos quistes y estos huevos por medio de los alimentos llegan directamente a lo que es al tracto digestivo, tanto igual el agua, correcto,
pero lo que es el suelo más que todo se asocia más o menos con problemas de condiciones socioambientales donde estamos expuestos. Bien, hay algo muy importante de tomar en cuenta y es la resistencia del estadio al medio ambiente y lo que es la profilaxis. Existen enterobacterias de forma vegetativa, enteroparásitos que están dentro de quistes a huevos, y esto afecta a gran cantidad de países de América Latina, a los que hoy en día estamos expuestos con el día a día, ya sea por las condiciones socioambientales en las que vivimos. Esto ya lo he hablado en otros temas, en otras clases que nosotros hemos presentado, donde ya se conoce más que todo las bacterias más frecuentes, ya se conocen los parásitos más frecuentes que están afectando hoy en día, y para poder controlar esto lo que nosotros tenemos que mejorar es las condiciones del estilo de vida y sobre todo lo que son diseños de planes de desparasitación para poder controlar en un futuro estas enfermedades parasitarias más que todo. Las vías de infección y ciclos de transmisión en lo que son los parásitos, en las parasitosis entéricas, va desde el contacto de la vía oral, donde nosotros podemos observar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro de una dosis infectante de quistes y dosis infectante de bacterias, por ejemplo en este caso Escherichia coli. Cuando aquí tenemos 10 quistes en adelante pueden ser infectantes para el ser humano, en cambio lo que son las bacterias pues son mayor de 10 más de 10 colonias, más de 10 unidades formadores de colonia para que puedan llegar a causar una infección. Llegan al aparato digestivo, en el aparato digestivo los pueden afectar lo que son las larvas, ya sea a nivel cutáneo, pueden ir a la circulación y pueden afectar tanto el aparato respiratorio. Esto es ya la diseminación de estos parásitos dentro del cuerpo. En cambio, la localización de estas especies parasitarias es muy diferente a otras. Acá nosotros podemos ver lo que es la Giardia duodenalis, Cryptosporidium parvum, lo que es la Isospora belli. A la parte derecha tenemos el Ascaris lumbricoides, el Decatur americano, el Isostoma duodenalis. Esto ya son la clasificación de cada una de estas especies, cómo nos van a afectar directamente en lo que son los diferentes órganos del cuerpo humano. Entonces, donde yo quiero llegar más que todo es lo que es, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a hablar un poco más específico de estas parasitemias. Por ejemplo, acá nosotros tenemos los mecanismos patogénicos de los protozoarios intestinales. Acá miramos en esta imagen lo que son las consecuencias, las criptas que forman, por ejemplo, tanto una entamoeba histolítica como el Cryptosporidium parvum. Aquí hay un corte que nosotros podemos observar cómo ellos afectan directamente lo que es el intestino. Y ya de esta manera, cuando se disemina, ya se convierte en una patología grave para lo que es al paciente, sobre todo. La patogenia de los protozoarios en el intestino delgado, vamos a hablar por ejemplo de la Giardia intestinal, que son, esta es una infección de contacto que va a provocar una inflamación dentro de lo que es el intestino y por último una atrofia de las vellosidades. Y va a provocar lo que es la Giardia intestinal, una diarrea de mal absortiva. Bien. También cuando existe una infección, ya sea por Isospora belli, va a haber una lisis, una localización intracelular, va a haber una activación enteroepitelial donde ya actúan tanto lo que son células mesenquimales, ya se activan por ejemplo lo que son las células polimorfonucleares y va a provocar una diarrea secretora. Bien. Esto es parte de las infecciones que causan este tipo de parásitos. Dentro de lo que es la patogenia de los protozoarios dentro del colon, por ejemplo, vamos a ver la entamoeba histolítica y lo que es el Bacillium coli, que son de contacto, van a presentar una invasión, igual va a ser un proceso de necrosis, una activación de los polimorfonucleares, va a haber una inflamación y vamos a tener como resultado
una diarrea o una disentería. Dentro de la disentería recordemos de que vamos a encontrar sangre y existen dos tipos de disentería. Una disentería que es de origen parasitario y otra disentería que también puede ser de origen bacteriano. Pero igual, esta disentería se debe a la necrosis que va causando, por ejemplo, en el caso de la entamoeba histolítica. Por eso se conoce como uno de los patógenos una de las amebas más peligrosas cuando está infectando a lo que es el cuerpo humano. Existe persistencia de los gelmitos, factores mecánicos, localización, movimiento, adhesión de la mucosa. Acá nosotros podemos ver lo que es un Ascaris lumbricoide en una colonoscopía, también un corte histológico. Estos parásitos en el estado adulto ellos van a causar una lesión dentro de lo que es la mucosa, por lo tanto puede haber incluso una ruptura y eso es peligroso ya que pueden ellos migrar a otros órganos. Aquí les presento en esta imagen la patogenia de los gelmitos, de la gelmitosis del intestino delgado, por ejemplo la Hymenolepis nana. Ella presenta una invasión de la mucosa, igual el Ascaris lumbricoide. Este parásito en estadio adulto va a provocar una irritación, una inflamación y va a causar diarrea. El Ancylostoma duodenalis y el Necator americano puede provocar un contacto, un trauma debido a la gran cantidad de parásitos, una inflamación y también como reacción vamos a tener diarrea. O dentro del trauma, la gran cantidad de parásitos nos puede llegar a provocar lo que es una hemorragia. Acá nosotros podemos observar lo que son las afecciones dentro de lo que es el intestino delgado por lo que es la Hymenolepis nana, Ancylostoma duodenalis, como podemos observar en esta parte de acá, que ya causa una patogenia más grave lo que es en los pacientes. Hay algo que se conoce como el síndrome de Loss y síndrome de Loeffler. Esto es el síndrome de Loeffler es cuando ya hay una parasitosis a nivel pulmonar. Es decir, ellos utilizan la circulación para trasladarse, en este caso lo que son a los pulmones. Se han visto casos tanto en Colombia, en Centroamérica, en Guatemala, de este tipo de parasitosis ya de esta magnitud. La radiografía es muy importante para el diagnóstico y es que el Ascaris lumbricoide después de huevo pasa a larva dentro de la circulación, puede viajar lo que es a los pulmones y va a haber una eosinofilia. También no hay que descartar una infección que puede llegar a este tipo de consecuencias, también por el caso del Ancylostoma duodenalis, el Necator americanus y lo que es el Strongyloides torcularis. Acá nosotros podemos ver lo que son las diferentes etapas de lo que es el ciclo de Loss y síndrome de Loeffler. Primeramente en la parte izquierda vamos a ver lo que son las afecciones, una enfermedad a nivel del pulmón que va a causar dolor, va a causar daño a la mucosa, en el intestino va a haber una diarrea, autoinfección en la región perineal, infección diseminada, bacteremia también, incluso también se conocen casos de apendicitis debido a lo que son al Strongyloides torcularis, en este caso como lo estamos viendo acá, y puede haber un egreso de la larva en la materia fecal, como nosotros lo podemos ver acá, puede haber una invasión, penetración de la mucosa o hiposición, eclosión de larvaria 1, también una migración a los capilares alveolares dentro de los alveolos, la tráquea, el esófago, el intestino delgado, y lo que es la diseminación de lo que es el sistema circulatorio. Es lo que les decía, la radiografía es muy importante dentro del día 0 al día 5, donde nosotros podemos ver la forma de migración de estos parásitos. Dentro de la patogenia de la gelmitosis, a nivel de lo que es el colon, en el caso del Trichuris trichura, que no habíamos hablado de él, es una infección de contacto. Este parásito presenta o va a causar una necrosis, una inflamación por la activación de los polimorfonucleares y puede haber una diarrea.
También dentro de lo que es trichuris trichura pueden haber incluso una disentería debido a la necrosis y a la inflamación que está causando tanto en respuesta del sistema inmunológico frente a la cantidad de estos parásitos que ya se presentan en un huésped. Y el enterobio verniculario va a haber un contacto, sensibilización, inflamación, una eosinofilia y como resultado se puede también presentar diarrea. También están los daños asociados al tamaño de la carga parasitaria migratoria ectópica, obstrucción, sobre todo en el caso de las caries lumbricoides. Nosotros hemos visto muchos videos donde estos parásitos se reproducen a gran cantidad y van a producir una obstrucción ya cuando ellos están en estadio adulto, como nosotros podemos observar en esta imagen. Esta es una imagen más que todo ilustrativa, una ecografía también, lo que es dentro del quirófano, donde se han encontrado grandes cantidades en estadio adulto de este parásito. Existen factores que contribuyen a la severidad de la enfermedad, y es por ejemplo la edad precoz. Los parásitos más que todo afectan a los niños. También existen casos de reinfecciones homotípicas y heterotípicas. Homotípica es cuando hay una infección o hay una reinfección por el mismo parásito. Heterotípica es cuando hay una infección nuevamente parasitaria y anteriormente tuvo una infección por otro tipo de parásito. Cuando hay pacientes que han presentado cargas parasitarias elevadas, las localizaciones ectópicas, la desnutrición y pacientes con inmunodepresión. Por ejemplo, pacientes con VIH positivo. Existen consecuencias de este tipo de enfermedad, como por ejemplo una disminución del desarrollo pondoestatural, sobreinfecciones, complicaciones clínicos quirúrgicas, alteraciones cognitivas secundarias y debilidad. Dentro del diagnóstico presuntivo, la epidemiología nos ha traído como resultados que la mayor fuente de infección estamos expuestos en el agua, alimentos y suelo. Por eso hay diferentes profilaxis, por ejemplo en los alimentos, el lavado, el tapar los alimentos, hervir el agua, evitar el contacto con el suelo, todo eso nos evitaría estar expuestos a este tipo de parásitos. Dentro de la clínica están los ritmos evaluatorios, características de las deposiciones, que es muy importante tomar en cuenta. Estudios complementarios, por ejemplo, las imágenes, las ecografías que hoy en día nosotros las podemos ver. Funciones de pruebas de diagnóstico diferencial, hoy en día para lo que es la giardiosis, estrongiloides, enfermedades celíacas, intolerancia a la lactosa, fases iniciales de la enfermedad de Crohn, síndrome de colon irritable. Podemos hacer lo que es por medio de lo que son diferentes pruebas de laboratorio, por medio de ecografías y sobre todo, más que todo, por los antiparasitarios que nos ayudan de gran manera. Existe un diagnóstico de certeza que es la preparación de pacientes, lo que es los métodos de concentración. Hoy en día tenemos métodos de sedimentación, flotación, métodos mixtos, recolecciones de muestras fijadas y seriadas, que es lo que más se utiliza, y lo que es la observación macroscópica y microscópica, donde nosotros podemos hacer un estudio en fresco. Si se observa o son pacientes con recaídas, se pueden hacer coloraciones incluso hoy en día para poder clasificar qué tipo de parásito presenta lo que es un paciente. Y bueno, para terminar, las características bioquímicas y fisiológicas del tubo digestivo limitan el establecimiento de infecciones parasitarias. Sin embargo, los parásitos pueden invadir y persistir en dicha localización y generar patología. La gravedad de la enfermedad parasitaria intestinal es consecuencia principalmente de la carga parasitaria, la edad del individuo, afectando y el tiempo de evolución de la infección. La consecuencia primaria de la infección es la aparición de diarrea junto con otros síntomas de disminución intestinal. Podría ser una características clínicas del paciente, ya sea una desnutrición. El tiempo de evolución de la diarrea, los otros síntomas digestivos y los hallazgos de laboratorio y el conocimiento de las características epidemiológicas del paciente
también nos ayudarán a contribuir al diagnóstico presuntivo. Y por último, este será confirmado mediante la adecuada recolección, procesamiento y observación de las muestras de materia fecal o de materia perianal. Entonces, la mejor manera para nosotros poder erradicar o controlar es tanto la educación, el saneamiento, el cuidado de los alimentos, más que todo también tomar en cuenta los antiparasitarios que nos ayudan de gran manera y el chequeo continuo dentro de las unidades de salud. Esto es todo, muchísimas gracias. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal donde pueden dejar su comentario. Próximamente estaremos hablando de otros temas muy interesantes, siempre en relación de la salud.